Padreiri.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 28 de noviembre. Beato Luis Campos Gorris. Nació en Valencia el 30 de junio de 1905. Tras estudiar la primera enseñanza y la media en el Colegio de San José, que dirigían los padres jesuitas, simultáneo a las licenciaturas de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, y se doctoró en Leyes en la Universidad Central de Madrid. Durante estos años de estudiante, realizó distintos viajes por Europa, acompañando al siervo de Dios Ángel Herrera Oria. Entre los cargos que desempeñó dentro del apostolado seglar en sus 31 años de vida, destaca el de secretario y presidente de la Federación de Estudiantes Católicos de Valencia, miembro de la Junta Suprema de Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, presidente de la Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga de Valencia, secretario del Centro de Valencia de la Asociación Católica de Propagandistas y finalmente secretario general de la misma. En 1933 contrajo matrimonio con Carmen de Arteche, con la que se trasladó a vivir a Madrid. Fallecida su esposa, la guerra civil le sorprendió en la localidad valenciana de Torrente, donde vivía su padre, registrador de la propiedad. Aunque los primeros meses de la contienda transcurrieron con cierta tranquilidad, el 28 de noviembre fue detenido por un grupo de personas armadas y tras ser interrogado fue conducido al picadero de Paterna, donde los fusilaron. El día 11 de marzo del año 2001, el Papa Juan Pablo II lo elevó a los altares en la que ha sido la mayor ceremonia de beatificación de la historia. 233 mártires de la Guerra Civil Española fueron declarados beatos, entre ellos sacerdotes, religiosos y seglares, pertenecientes a distintos movimientos y asociaciones laicales. Muy arraigada tenía Luis su fe y por tanto claridad en lo que ella conlleva, cuando afirmó: «Mi misión es realizar la unidad de los católicos. Antes de sembrar es necesario arar». Ignoraba que sería su sangre la que esparciría esa semilla que nunca muere, porque la memoria de su martirio mantendría viva su voz, prolongando sus afanes apostólicos. Si a cualquier persona le preguntaran qué haría si le dijeran que iba a morir en plazo fijo, seguramente le vendrían en la mente unas cuantas cosas, entre otras, ponerse a bien con quien lo estuviera, porque la reconciliación es sentimiento que suele acompañar a los postreros instantes. Los genuinos seguidores de Cristo responderían confirmando la bondad de su acontecer, que ya discurría guiado por el afán de dar a Dios lo máximo en el día a día, porque los santos están espiritualmente preparados de antemano, listos para presentarse ante el Padre cuando así lo dispone. Pues bien, ante este dramático trance, en 1936, integrantes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, como tantos otros católicos de pro, compartían en checas de diversas ciudades españolas sus más altos ideales con el espíritu de las primeras comunidades de cristianos, aguardando juntos con la palma del martirio. Mientras en el exterior de la prisión se respiraban aires de revancha, ellos apuraban los últimos días orando y compartiendo la fe, aunque fuera en penosas condiciones. Sabían que las súplicas que se elevan a Dios nunca caen en saco roto, y entre sus peticiones incluían la unidad y reconciliación de todos los católicos. Uno de los insignes propagandistas que ni siquiera tuvo tiempo de permanecer en una checa fue Luis, un valenciano nacido el 30 de junio de 1905, que había sido alumno de los jesuitas y cursado estudios de filosofía y derecho, materia en la que se había doctorado en la Universidad Central de Madrid. Una persona valiosa, comprometida, cercana al cardenal Ángel Herrera Oria, que tuvo en él un insigne discípulo. Luis le acompañó en muchos de sus viajes y acciones evangelizadoras. Era un apóstol incansable, ciertamente ejemplar en su vida, que había dejado huella entre los estudiantes católicos de Valencia y que en esos momentos precisos era el secretario general de la Asociación Católica de Propagandistas y secretario de la CEU,
Centro de Estudios Universitarios. Su esposa, Carmen Arteche Echezuría, con la que se había casado en 1933, apenas había podido compartir los sueños que sin duda forjarían en común, porque murió antes de estallar la Guerra Civil en 1936, en el transcurso de una enfermedad imprevista y fulminante. Dios le ahorró el sufrimiento de ver asesinado a su esposo. Hasta Torrente, la localidad valenciana en la que residía el padre de Luis, delicado de salud entonces y junto al que se encontraba, llegaron los funestos aires de guerra. Él ejercía como abogado desde 1930 y en el primer momento pudo continuar su vida sin excesivos sobresaltos, completamente entregado a consolar y procurar aliento a los componentes de la asociación con celo y brío ejemplares, lleno de fe y por tanto sin ceder un ápice al desaliento, buscando para su esposa e hija un remanso de paz en medio de tanta tragedia. En 1936 las había conducido a su tierra y allí quedó en la pequeña huérfana de madre, tutelada por su abuelo, sin saber que su querido padre estaba a punto de dejar este mundo tras haber apurado la palma del martirio. Luis era un hombre lleno de fortaleza que brillaba con singular fulgor en medio de la adversidad. Es memorable la carta que en abril de 1936 dirigió a su hermano relatando la enfermedad y posterior deceso de su esposa. Un testimonio emocionante de amor y ternura, que resume esperanza y gozo espiritual. En ella se aprecia su urgencia apostólica y su preocupación por asistir a todos, especialmente a los más frágiles, en esa situación de gravísima convulsión política que se vivía. Oraba y sufría viendo el despropósito de tanto odio, como siempre estéril y sin sentido, y lo combatió aferrado a la oración. De tantas súplicas a María, horas santas, ejercicios, velas nocturnas, generosa acogida en su propio hogar de los perseguidos, etc., brotarían frutos abundantes para la mayor gloria de Cristo y de su Iglesia, a los que tanto amó. Como ha sucedido siempre en estos casos de martirio, la condena se produjo el 28 de noviembre en un pseudojuicio sumarísimo, a cargo de un grupo de milicianos armados. Una vez confirmaron lo que ya sabían de antemano, que Luis era fidelísimo a Cristo y a la Iglesia, y que no había escatimado esfuerzos en hacer todo el bien posible, una de cuyas acciones había sido la organización del Congreso Católico de Madrid. No precisaban saber más. Sin dilación alguna, ese mismo día le condujeron al picadero de Paterna. Valiente, heroico en su caridad como todos los mártires, dedicó los últimos instantes a uno de los verdugos que, aunque el nuevo gesto de violencia que iba a protagonizar temblaba de tal forma que era incapaz de liar un cigarrillo, Luis, que era un hombre de una vez, repartió entre el grupo de milicianos lo que tenía, rogó que le dejaran abrazarles y pidió expresamente que no le dispararan por la espalda. Qué gestos tan elegantes, tan gallardos y conmovedores, pero no lo supieron ver los que se disponían a cegar su vida, cercenándola a sus 31 años. Lo fusilaron mientras mantenía los brazos en cruz y portaba un rosario entre sus manos, perdonando de corazón a los autores de su muerte, como todos los que sucumbieron de este modo por causa de su fe, signo inequívoco de su santidad, de su autenticidad. Juan Pablo II lo beatificó el 11 de marzo del año 2001, junto a 233 mártires de la Guerra Civil Española, un enjambre de virtud atravesando España, sembrada en sus 4 puntos cardinales con la sangre de numerosos seguidores de Cristo, religiosos, sacerdotes, laicos y componentes de diversas realidades eclesiales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre.